Buenos días, mi nombre es Lisandro Aguirre, yo soy el juez que constituye el tribunal de juicio que se le sigue a Tadeo Alejo Ascurra. Le consulto en primer lugar si usted tiene alguna relación de parentesco con esta persona. No. Bien, Ninguna. entonces le hago saber que usted al declarar como testigo declara bajo juramento de decir verdad. En el caso de que no lo hiciere, puede incurrir en un delito que es el delito de falso testimonio, ya sea afirmando una falsedad u ocultando la verdad. Por eso le consulto si jura por su creencia religiosa, por su honor, si jura decir la verdad de todo lo que supiere y le fuere preguntado. Sí, juro. Bien, lo único que le voy a pedir, doctora Martí, no sé si licenciada, doctora, es bien cerca del micrófono, ¿sabe? Y le voy a pedir nombre y apellido completo. Mi nombre es María Consuelo Martí. ¿Y el DNI? 23.738.649. Bien, ahora le van a hacer preguntas a las partes, va a empezar la fiscalía, puedes preguntar la querella y eventualmente también hacerlo el defensor. Así que si usted va respondiendo a las preguntas que le hacen los testigos, como usted debe saber, siempre respondiendo hacia adelante, bien cerca del micrófono. Perdón. Y si usted siente la palabra objeción, no responda hasta que yo resuelva esa objeción. ¿Estamos? Perfecto. Señora fiscal, su testigo. Gracias. Gracias. Sí, señora María Consuelo Martí. ¿A qué se dedica usted? Bueno, yo soy bioquímica egresada de la Universidad Nacional del Litoral. Soy magíster en biología molecular médica por la UBA y soy especialista en genética forense, que es un título otorgado por la Sociedad Argentina de Genética Forense, de la que soy miembro activo también. Bueno, mi antigüedad en la profesión es de 23 años y toda mi formación y mi experiencia en el campo de la genética forense comenzó en el año 2002 con mi desempeño como profesional del CONICET, hasta donde realicé análisis de ADN, aproximadamente 2.000 causas judiciales en ese momento, desde causas civiles a causas penales. Después, con la puesta a punto del servicio de genética forense en 2019, en los laboratorios del MPA, hemos realizado prácticamente al día de hoy unos 500 casos donde hicimos los análisis de ADN y, bueno, significa más o menos un análisis de 2.000 muestras aproximadamente. Y bueno, y en la actualidad me desempeño como la directora técnica de los laboratorios químicos forenses del organismo de investigaciones del MPA desde el 2018, donde, bueno, ahí es donde se encuentra el servicio de genética forense. En cuanto a, bueno, en ese desempeño, a mí me gustaría mencionar que en los laboratorios en el servicio de genética forense, todos los procesos analíticos y técnicos, toda la trazabilidad y la calidad de todos esos procesos, la elaboración de los informes técnicos que se emiten desde ese servicio de genética forense, cumplen con todos los estándares que son exigidos por las organizaciones u organismos internacionales en la materia, como son el Grupo de Trabajo en Métodos de Análisis de ADN, bueno, la SUIDAM, el EMSI, que es una red europea de ciencias forenses, la Sociedad Internacional de Genética Forense y también del FBI, entre otros. Y sobre todo, también me gustaría mencionar que como laboratorio participamos de 2 controles de calidad externos, 2 al año, uno nacional y uno internacional, lo que hace que los resultados que se obtienen dentro del laboratorio sean, digamos, son puestos en consideración de estos ejercicios y emiten un resultado de satisfacción respecto de esos resultados. O sea que nuestros resultados como laboratorio tienen una garantía de precisión, de confianza, dada por estos controles de calidad que además hacen que, bueno, nuestros resultados sean los mismos que se obtienen en nuestro laboratorio, se puedan obtener también son reproducibles, digamos, en otros laboratorios del mundo. Bueno, Consuelo, ¿cuál fue su intervención en esta causa? Bueno, mi intervención en esta causa fue con el análisis de ADN. Es exactamente el análisis de polimorfismos de ADN nuclear con fines identificatorios.
Para este análisis se trabaja sobre las muestras que son muestras de referencia o muestras indubitadas que se llaman, y con muestras dubitadas o la evidencia. El objetivo que tiene este análisis de ADN es cotejar esos perfiles para poder conocer a quién le pertenece o quién pudo haber aportado con su ADN a una evidencia. Entonces, en este caso puntualmente, como muestras de referencia, analizamos la muestra de sangre que estaba en una tiras FTA, la muestra de sangre de Tadeo Ascurra, que también estaba en un papel secante que se llama FTA, específico para ADN, como muestras de referencia esas dos. Y después trabajamos como muestra dubitada, la muestra de la evidencia, eran unos hisopados bucales. Trabajamos sobre 2 de ellos, eran 3, y trabajamos sobre un hisopado bucal que le llamamos A, que era el hisopo que quedó, el medio hisopo que quedó remanente del análisis preliminar que arrojó resultados positivos para semen, y trabajamos sobre otro hisopo, el que le llamamos B, que era el segundo de los 3. Entonces, obtuvimos el perfil genético de cada una de las muestras indubitadas o de referencia, serían las 2 muestras que mencioné, la de Tadeo Ascurra, y por otro lado hicimos la obtención del perfil genético de esos hisopados. Llegamos a la conclusión que se obtuvo un único perfil genético femenino que se correspondía o tenía coincidencia con el perfil genético de, y no se obtuvo material genético masculino analizable. Esto significa que la cantidad, que no fue suficiente, digamos, la cantidad de ADN proveniente de los espermatozoides para poder obtener un perfil genético que sea de calidad y cotejable. Es decir, según lo que yo pude entender, comienza su función tomando la muestra que se hace anteriormente, donde se obtiene material genético masculino, específicamente esperma, y a partir de ahí se hace un análisis para determinar a quién sí puede corresponder a una persona. No se pudo determinar. Exactamente, porque no se pudo obtener un perfil genético, porque la cantidad de ADN no fue suficiente, la cantidad o la calidad. O sea, para poder obtener un perfil genético se necesita contar con una cantidad suficiente de ADN. Hay un mínimo requerido para poder obtener un perfil genético. Entonces, si ese ADN proveniente de la muestra está en baja cantidad o la calidad no es la apropiada, entonces no se puede recuperar un perfil genético. Y si no tengo perfil genético, no puedo identificar a la persona. Lo que sí, esto es independiente de que haya semen, de la presencia de semen o no. O sea, los espermatozoides pueden estar, y si están, no es garantía de que se obtenga un perfil genético. Es decir que la presencia sola de semen no me dice a mí qué cantidad de ADN va a haber ni qué calidad de ADN para poder obtener un perfil. Es totalmente independiente. La presencia de semen habla de la presencia de un fluido y de qué tipo es ese fluido, semen que incluye los espermatozoides, y por otro lado el análisis de ADN que nos dice cómo es ese ADN, si hay o no hay ADN de esas células espermáticas. Y si hay en suficiente cantidad y la calidad es suficiente, entonces se puede obtener un perfil genético. Entonces, esto es independiente. O sea, el hecho de encontrar semen no garantiza, no es conducente, no lleva a que necesariamente se tenga que obtener un perfil. El análisis de ADN es totalmente independiente del análisis preliminar de fluidos biológicos. O sea, yo puedo tener semen y no obstante no poder determinar a quién pertenece ese
ADN. Exacto. Perfecto. Le consulto, con posterioridad, ¿se volvió a realizar este análisis? Sí, se realizó con posterioridad, así es, con el hisopo remanente. Quedó 1 hisopo y medio. O sea, de los 3 hisopos, medio se utilizó para la parte preliminar, de ese el otro medio se usó para este análisis en nuestro laboratorio, medio del segundo hisopo, entonces al servicio de genética forense de la UBA fue 1 hisopo y medio. Y se recuperó y se obtuvo lo mismo que obtuvimos nosotros. No se obtuvo material genético masculino analizable. ¿Recuerda quién era la persona que hizo en ese caso el análisis de ADN? Creo que es la doctora Sala, Andrea Sala. Andrea Sala, ¿quién sería? La Andrea Sala es bioquímica y es doctora en bioquímica, especialista en genética forense y es la directora de este centro de referencia en genética forense, que es el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de Buenos Aires. ¿Sabe por qué motivo se volvió a hacer ese ADN? Bueno, tengo entendido... No, perdón, ahora lo baja. Un segundito. Bien, ahora Sí. prosiga, sí. Bien. Tengo entendido que el análisis tenía la finalidad de la obtención de un perfil, o sea, intentar nuevamente con ese remanente de muestras, intentar encontrar un perfil genético que sea, o sea, obtener un perfil genético para que pueda ser cotejable con las muestras de referencia. Pero si sabe, ¿se acuerda quién lo solicitó? Sí, lo solicitó la defensa ¿La defensa de quién? de Tadeo Ascurra. Perfecto. ¿Llevó algún asistente técnico? Sí, ¿A quién llevó? al bioquímico Torresi. Perfecto. Cuando las muestras, ¿a dónde fueron trasladadas? Las muestras, bueno, fueron trasladadas con acompañamiento desde... las muestras estaban en guarda en el laboratorio. Cuando se nos solicita que sean trasladadas, entonces personal del Servicio de Genética Forense, el técnico Fausto Canciani, llevó las muestras fueron trasladadas, acompañó la muestra hasta el laboratorio de Buenos Aires, con su cadena de custodia, por supuesto. Y o sea, estaba asignado un turno, un día y una hora asignado por el laboratorio de Buenos Aires para que se lleven esas muestras. Esas muestras se llevaron para que estén en ese momento, en ese día y a esa hora. En ese lugar es donde se constituyó también, tengo entendido, el bioquímico Torresi. Perfecto. Le consulto, ¿usted cuántos años trabajó con María Amelia Buniva? Bueno, con María Amelia Buniva trabajé desde el año 2018 hasta el año de su jubilación, que fue el año pasado, 2025, fines del 2024, perdón. Le consulto, conforme a su expertise, en este caso en particular, el hecho habría sucedido aproximadamente 3:30 de la tarde de un día 19 y las muestras fueron tomadas aproximadamente con 12 horas de diferencia. ¿Es factible? Objeción, su señoría. Está introduciendo información que no es compatible con el resto de la prueba ya producida en este proceso. Sí, reformule la pregunta haciéndola de otra manera. Perfecto. Sí. ¿Es factible que se conserve semen en el boca de una persona 12 horas posterior a un hecho? Bueno, por un lado en mi experiencia y por otro lado también es la literatura, no la bibliografía que respalda todo esto. En cavidad oral, generalmente el semen tiene una persistencia de aproximadamente entre
6, 8 horas, pero hay trabajos que demuestran, y hemos visto casos en los que se ha visto espermatozoides hasta 12, 13 horas, incluso 14 horas. Y esto se debe a que el semen en cavidad oral obviamente va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, porque la persona consume alimentos, porque puede tomar agua, porque puede tomar, puede haber la misma salivación, puede ir eliminando lo que se llama semen. El semen, recuerden que tiene una parte líquida y una parte sólida. La sólida o celular es la fracción, los espermatozoides. Los espermatozoides generalmente se alojan en espacios interdentarios o bajo la lengua o detrás de los dientes. Entonces, si bien la parte líquida va disminuyendo, y por supuesto también la de los espermatozoides en la boca, por todo lo que ya comenté, siempre quedan algunos restos, y esos son los que se han detectado en cuanto a lo que he visto en mi experiencia y lo que se expresa o se describe en la literatura, en los trabajos que han llegado a estas conclusiones. Usted elaboró obviamente un informe para arribar a estos resultados. Sí. El laboratorio, ¿los podría reconocer si se los muestro? Sí. ¿Previa exhibición a la defensa? No, no hay problema. Está bien, Es- bien, Lo tenemos. bien. Gracias. ¿Este es un informe elaborado por usted? Sí. ¿Me lo podría explicar en su totalidad? Sí, cómo no. Bueno, como les dije al principio, nuestros informes técnicos cumplen con los estándares exigidos por los organismos internacionales en cuanto a al contenido que tienen que tener los informes y la distribución, digamos, dentro de toda la información, cómo tiene que estar ordenada y distribuida. En principio, bueno, el informe técnico tiene el número, que es un número inequívoco, es decir, que este informe tiene este número 3724 único y no hay otro informe de laboratorio que tenga este número, siempre hablando del laboratorio de genética forense, la fecha de emisión, todos los datos del caso, qué determinaciones se nos solicitó, que es el análisis de polimorfismos de ADN nuclear con fines identificatorios, cuáles fueron las muestras recibidas, las 2 muestras de referencia como 1 y 2. La muestra 1, ¿qué pasó? La muestra 1 es la muestra de sangre, que es la muestra de referencia. Le consultó una vez que en el área que se realiza esos exámenes se determina la presencia de semen. ¿Es necesario realizar una nueva muestra? Sobre el análisis de semen, o sea, una vez que dio resultados Sí. positivos para semen, no es necesario. Si se quisiera hacer, se puede hacer, pero no es necesario, porque el análisis preliminar estamos hablando, ¿no es cierto?, que es el de análisis de determinación de la presencia o ausencia de un fluido biológico, que puede ser sangre, semen o sangre, semen, perdón, y de qué tipo. El semen, esas determinaciones son las determinaciones de PSA, semenogelina, y se hace la coloración específica, que es de Christmas-Tree para la tinción de los espermatozoides, hace que sea confirmatoria prácticamente. Entonces, quien quiera repetirlo, lo puede repetir. ¿Se puede volver a hacer? Sí. ¿Puede arrojar los mismos resultados? Y sí y no. Puede ser que no. Pero el análisis es confirmatorio porque la técnica de tinción de Christmas-Tree es específica y única para espermatozoides. No hay otra célula que se tiña de esa manera, que es la cabeza del espermatozoide de color fucsia y la cola de verde. Son únicos y así es como se los... O sea, no hay posibilidad de que se haya una confusión con respecto a esto. No, imposible. Perfecto. ¿Me podría indicar los marcadores Sí. de los Bien. haplotipos? Bueno. Acá lo que
después de las muestras que se recibieron, tanto las de referencia como las dubitadas, tenemos cuáles fueron las muestras analizadas, que se las codifica, ¿sí? Después está todos los datos que sería de toda la metodología utilizada, cuáles fueron los marcadores que se analizaron y cuáles son nuestros estándares de calidad. Por supuesto, todo que queda a disposición y se puede verificar. Las tablas, tenemos dos tipos de tablas. Las tablas de resultados de los marcadores autosómicos y la tabla de resultados de los marcadores de cromosoma Y. La tabla de resultados autosómicos es donde se observa que el perfil genético coincide con el del hisopado bucal, fracción sobrenadante y fracción pellet. Eso sería lógico por una cuestión que es a ella la que le extrajeron. Claro, lo de porque es de ella. Mira, explico brevemente, no sé que no me quiero extender en tecnicismos, pero es importante entender que al hisopado vaginal, al hisopado bucal o cualquier otro hisopado donde tiene ya un fluido biológico positivo, lo que se hace es aplicar una metodología de separación para poder obtener dos fracciones, la fracción sobrenadante y la fracción, lo que decimos, pellet o la fracción espermática. Esto es una separación técnica que se hace con una serie de reactivos con la finalidad de obtener el perfil genético de células por un lado y de los espermatozoides por otro, ¿sí? Entonces, en la fracción sobrenadante es donde se suelen encontrar mayoritariamente el ADN de células como el glóbulo blanco, como células epiteliales. Y en la fracción pellet, además, si hubiera, habría células espermáticas y además de otras células. Entonces, acá claramente hay una coincidencia, ese perfil del hisopado bucal A dio que era femenino porque tiene el marcador amelogenina que es X y X, que coincide con el perfil genético de... Si uno observa los números que son lo que sería el perfil genético, hay una coincidencia, ¿sí? Lo mismo pasó con el hisopado bucal B, que es lo que yo les explicaba anteriormente, es decir, que se encontró un único perfil genético femenino, y no se obtuvo material genético masculino analizable en esta fracción pellet, que es donde decimos que estaba, que es el ADN que proviene de las células espermáticas. El espermatozoide, como dijimos también, esto puede deberse a varias cuestiones, o sea, el no obtener material genético masculino analizable, que es por la baja cantidad de ADN espermático o por la o por la mala calidad de eso ese quería ADN. saber, mala calidad. ¿A qué se puede deber la mala calidad del esperma? La mala calidad del ADN espermático tiene que ver con justamente en este caso que eran hisopados bucales donde actúan enzimas que están presentes en la saliva, bacterias y el tiempo mismo que va afectando esa calidad del ADN. Es decir, que no solamente en cavidad bucal disminuye la cantidad en el tiempo, sino también lo poco que puede haberse afectado por estos otros factores que son ajenos y que hacen que el ADN no pueda obtenerse por esa degradación que puede darse por enzimas de saliva o por esta acción bacteriana propia de la boca. Para ver si pude llegar, obviamente desconozco de la materia, pude entender lo que usted quiso mencionar en esto. Usted recibe una fracción que tiene esperma
pero ese esperma al momento de hacer el análisis de ADN no se puede determinar de quién es el perfil, porque obviamente semen tiene que ser necesariamente masculino. Claro, claro. Bueno, no se puede determinar por la mala calidad o por la poca cantidad. Así es. Pero el semen estaba presente en la boca. Sí, el semen era semen positivo. El análisis preliminar arrojó resultados de semen positivo y ese hisopo tenía espermatozoides. Y según lo que usted me dijo, si lo entendí bien, a ver si me puede explicar, si bien dura un determinado tiempo, hay casos donde puede durar mayor tiempo en boca de una persona. Sí, sí, porque se aloja. No el esperma en su totalidad, digamos, el semen. El semen se va perdiendo, lógicamente, pero los espermatozoides suelen alojarse en partes de la boca que con una buena toma de muestra se pueden recuperar. Que justamente los protocolos hablan de que las tomas de muestras tienen que realizarse en esos espacios, en esos lugares donde sabemos que la literatura describe de que se alojan los espermatozoides después de mucho tiempo de haber estado en la boca. Justamente como decrecen rápidamente en función del tiempo, es importante que la toma de muestra se haga lo más pronto posible, pero en los casos, y aunque haya pasado el tiempo, habiendo hecho una muy buena toma de muestras, es altamente probable recuperar, encontrar semen, espermatozoides en esos lugares de la cavidad bucal. Listo, no más preguntas, gracias. Voy a solicitar la incorporación del informe. Bien. Ninguna objeción. Bien, perfecto, se incorpora entonces. Lo dejo acá a mano por las dudas. Bien, no sé si la querella va a hacer uso del examen. No, por el momento no, señor juez, gracias. Bien. No sé si la defensa va a hacer... Sí, doctor, vamos a desistir de la testigo y contrainterrogarla. Se tiene presente entonces el desistimiento de testigo común y entonces va a contraexaminarla la testigo. Adelante. Bien, doctora, en primer lugar le quiero preguntar, porque soy pésimo para matemática, ¿cuántas horas hay entre las 15:06 de un día y las 4:15 del día siguiente? Ay, yo también soy malísima para las matemáticas, lo voy a intentar. Objeción, entiendo que es impertinente la pregunta. No pero es la doctora refirió en dijo varias que lo oportunidades. va a contar, si hay alguna dificultad lo vemos. Adelante. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Serían 13 horas? Sí. ¿13 horas? ¿Conté bien? Bien, 13 horas y algunos minutos. Wow. Pero sí, no hay problema. Se acercó bastante. 15:06 me dijo, sí, Bien. perdón, tiene razón. Y 4 y... Bueno. No hay problema, doctora. No hay problema. Bien, eso era por una pregunta que le hizo la fiscal. Ahora vamos a su informe. Según usted explicó, doctora, en el marco de la investigación penal preparatoria que nos trajo a este juicio, usted elaboró un informe, no recuerdo si dijo el número, pero me interesaría que quede incorporado, igual es el que tiene el doctor a su disposición, que es el ITGF número 03724 único. Sí. Bien. Y ese informe fue emitido, para que quede claro, por el Servicio de Genética Forense del Laboratorio Químico Forense de Santa Fe. ¿Es correcto? Sí. Usted es la directora técnica de ese laboratorio y comprende su dirección técnica ambas áreas, la de genética y también la de bioquímica. ¿Esto es así? Sí. Yo soy la directora técnica de todo el laboratorio, que tiene un montón de áreas. Tiene el área de residuos de disparos de armas de fuego, el área de toxicología forense, el área de bioquímica forense, microscopía forense, genética forense, patología forense y química legal y comparativa, y ahora la reciente microtráfico. Perfecto. Usted entonces es directora técnica de todas las áreas, incluyendo genética y bioquímica. Era eso correctamente lo que... Correcto. Bien. El objeto de su informe era determinar, para decirlo en criollo, si en los hisopados que le fueron remitidos había ADN de Tadeo Ascurra. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. También podía decir si en esos hisopados eventualmente había ADN de otro varón. ¿Esto es correcto? Sí, sería correcto. Y también podía determinar si en alguno de esos hisopados aparecía alguna señal genética masculina. ¿Esto es correcto? ¿Algún indicador genético masculino? Sí, es correcto.
Por lo tanto, coincidirá conmigo que su informe no era irrelevante, sino que era destinado a verificar específicamente si había material genético masculino en los hisopados bucales. Objeción, ya dijo que había material Está bien, genético masculino. Dijo que no analizaba. La retira, doctor. Perdón. Sí. Retiro la pregunta, en modo alguno acepto el agregado que hizo la doctora, pero al margen. En el resultado de ese informe no detectó ADN de Tadeo Ascurra, ¿es correcto? No se detectó, no se obtuvo material genético masculino analizable. Repito la pregunta, tal vez no se entendió. En el resultado de ese informe no se detectó ADN de Tadeo Ascurra, ¿es correcto? Es correcto. Bien. Tampoco detectó ADN de otro varón, ¿es correcto? Sí, es correcto, porque no Tampoco se se detectó ningún perfil masculino en esos hisopados, ¿es correcto? Sí, es correcto. Tampoco detectó ninguna mezcla masculino-femenina, ¿es correcto? Es correcto. Es decir, todo el ADN detectado, la totalidad, era compatible con... ¿correcto? Sí, es correcto. Bien. Usted refería hoy que recibió muestras de referencia, que entiendo que esas son las indubitadas, corríjame si me equivoco, tanto como de Tadeo Ascurra, ¿esto es correcto? Sí, es correcto. O sea, muestras de referencia e indubitadas son sinónimos. Esto le pregunto porque de verdad no lo sé. Indubitadas de referencia es sinónimo, sí. Perfecto. No se duda de quién procede porque se le extrae a la persona, concreta. Concretamente, exacto. Exacto, muchas gracias. Y el material dubitado entonces sería, en este caso, los hisopados, porque no sabemos a quién corresponde el ADN que se encuentra ahí. ¿Esto es correcto? Es correcto. Eso le llegó a usted como... Entre el material que había remanentes de una prueba, de una muestra, previamente intervenida por el Servicio de Bioquímica Forense. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. De hecho, en su informe indica que recibió un sobre marrón vinculado al remanente de la muestra de hisopados orales. ¿Esto es correcto? Es correcto. Cuando usted abrió ese sobre, ¿qué observó adentro, doctora? En el sobre había 3 hisopos, cabos, ¿no es cierto?, de hisopos. Son 3 hisopos. Uno que ya había sido intervenido por el Servicio de Química Biológica o el área de Bioquímica Forense. Y los otros 2 estaban intactos. Ustedes lo vieron también, la defensa se hizo presente en la apertura y el inicio del procesamiento. Sí, pero el juez no, por eso me interesa que él lo sepa. Gracias, doctora. Perdón, aclaré. También conocía entonces, conforme usted manifestó recién, que antes estos hisopos habían sido intervenidos por el Departamento de Química Biológica y que el Departamento de Química Biológica decía haber observado cabezas de espermatozoides. ¿Esto es correcto? El Servicio de Química Biológica, el área de Bioquímica Forense, informó resultados positivos para semen y no sangre. Bien, le repito la pregunta porque no me contestó. Perdón. El Servicio de Química Biológica dijo haber observado cabezas de espermatozoides. ¿Esto es correcto? No cabezas de espermatozoides, no es correcto. Bien, dijo haber observado espermatozoides. Dijo haber observado espermatozoides, sí, en una tabla de resultados, PSA positivo, y no aplica la determinación de semenogelina porque es contundente la presencia de espermatozoides y se define que el semen, habiendo encontrado PSA positivo y espermatozoides, ya se determina la presencia de semen. Clarísimo, doctora. Entonces le tengo que repetir la pregunta porque sigue sin contestarla. Bueno. El Servicio de Bioquímica, de Química Biológica, dijo haber observado cabezas de espermatozoides, entre otras cosas que usted mencionó. ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿No informó cabezas de espermatozoides? ¿El hallazgo de cabezas de espermatozoides? Las cabezas de espermatozoides se señalan en una foto para que se pueda visualizar, para quien no entiende, qué es un espermatozoide. La tabla de resultados dice observación de espermatozoides, no de cabezas, y dice positivo, y dice sí. Y entonces se observaron espermatozoides. Se observaron espermatozoides, ahora sí es correcto. Gracias, doctora. No, de nada.
Su servicio no revisó, me refiero al de genética, al microscopio el preparado donde Buniva dijo haber observado esas cabezas de espermatozoides. No, no se hace por protocolo. Su informe tampoco contiene una nueva observación microscópica de ese preparado. No forma parte del análisis del protocolo de análisis de ADN. Su informe entonces no confirma por observación propia que esas estructuras fueran cabezas de espermatozoides, ¿es correcto? No, el servicio de genética no. Su informe parte entonces de un antecedente informado por otro servicio, pero no controla microscópicamente ese antecedente, ¿esto es correcto? Controla el informe, se le solicita al servicio, primero que es un único laboratorio, el área de bioquímica forense está al lado del laboratorio de genética forense, pero más allá de eso, por protocolo, sabemos que el análisis que realiza el área de bioquímica forense es chequeado por varios analistas dentro del servicio. Cuando ingresan esas muestras al servicio de genética forense, porque hay un pedido fiscal de análisis de ADN, se le solicita al servicio de química biológica el informe que fuera emitido y se observa y se analiza y se estudia el informe que fue ya emitido por el servicio de química biológica para poder entender en qué muestra, cómo, en general, ¿no es cierto? Y en este caso en particular, en qué muestras y qué es lo que dio positivo. Si dio positivo a espermatozoides, si era líquido seminal solamente, o si era semen o era sangre. De acuerdo a eso, es como se procede dentro del servicio de genética forense. O sea, tuvo a la vista todo el tiempo el informe y si hubiera habido alguna duda o alguna consulta, se podría haber hecho. No se hace, digo y repito, que es por protocolo porque tenemos todos los procedimientos trazables y validados conforme a los protocolos internacionales. Bien, doctora, gracias por su profusa explicación, pero no me respondió a la pregunta muy concreta que le hice, si es su informe no confirma por observación propia que esas estructuras fueran cabezas de espermatozoides. ¿Esto es correcto? Es correcto. Gracias. De nada. Entonces, debemos concluir que si usted hoy habla de cabezas de espermatozoides, lo hace en base a la observación de Buniva. ¿Esto es correcto? ¿De cabezas o espermatozoides enteros? Tanto. Presencia de espermatozoides, sí, por supuesto. Perfecto, gracias, doctora. Vamos ahora a ordenar algunas cuestiones del terreno técnico en particular. En su informe los hisopos bucales fueron trabajados, explicado de usted, como hisopo bucal A, o hisopado, perdón, bucal A e hisopado bucal B. Del hisopado bucal A se analizó la fracción sobrenadante y la fracción pellet. Perdón, esto tal vez ya lo explicó, pero es necesario para después hacerle algunas preguntas, saber si estoy por el camino correcto. Pero esto vengo bien, digamos, se analizó. Fracción sobrenadante y fracción pellet del hisopado bucal A. Sí. Y lo mismo con el B, fracción sobrenadante y fracción pellet del B. Sí. Perfecto. En total, entonces, el informe presenta resultados sobre 4 fracciones diferentes vinculadas a hisopados bucales. Serían 4 fracciones. A sobrenadante, A pellet, B sobrenadante, B pellet. Sí, correcto. Bien. A esas fracciones se les asignaron códigos internos, estimo que esto es algo de protocolo. Uh-huh. ¿Usted recuerda esos códigos internos, doctora? Sí. Hisopado bucal A, 170. Ajá. Hisopado, fracción, sobrenadante, que es SN. Ajá. 170P es pellet. La fracción del hisopado bucal B era el número 171, SN, la fracción sobrenadante, y del hisopado bucal B, fracción pellet, el código era 171P. Bien, entonces, en esas 4 muestras, 24.170 ESN, 24.170 EP, 24.171 ESN y 24.171 EP, se aplicaron técnicas de genética forense, ¿correcto? Sí, sí. ¿Se realizó extracción y purificación de ADN? Sí. ¿Se realizó cuantificación? Por supuesto. ¿Se realizó ampliación? Sí, amplificación. Amplificación, perdón. Disculpe, soy novato en esta materia. No hay problema. Ni novato, menos que novato.
lego en esta materia. ¿Se realizó detección de fragmentos de ADN? Sí. ¿Se realizó interpretación de perfiles genéticos? Sí. Es decir, no estamos ante una simple inspección visual o microscópica, esto se hace con otras técnicas más complejas, podríamos decir. Sí, complejas, muy complejas, que requieren mucha experticia, que requieren mucha formación y son metodologías de biología molecular. Bien, perfecto, doctora. Es decir, usted justamente por esta experticia y estas técnicas sumamente complejas que refiere, en principio debería estar en condiciones de detectar un perfil genético masculino si aparecían las muestras analizadas, ¿es correcto? No, no es correcto. Si aparecía un perfil genético, ¿usted no estaba en condiciones de detectarlo, me está diciendo? Yo lo que le estoy diciendo es que si hacemos un análisis de ADN con toda la metodología, podemos recuperar un perfil, pero no es que sí o sí lo vamos a recuperar. Toda esta metodología se aplica a todas las muestras, depende del tipo y la calidad de la muestra y la cantidad de muestra, se va a poder recuperar o no un perfil. ¿Será que yo no le estoy entendiendo la pregunta? ¿Eso contestó su pregunta? No, puede ser, a ver, no contestó mi pregunta. Yo lo que le preguntaba es si en la muestra analizada hay un perfil genético masculino, aparece un perfil genético masculino, su laboratorio estaría en condiciones técnicas, por lo que usted refirió, y de experticia, y humanas, etcétera, de detectarlo. ¿Esto es correcto? Sí, sí. Bien. Su laboratorio, en el mismo sentido que le pregunté recién, estaría también en condiciones de detectar una mezcla masculino-femenina, si había y aparece, lógicamente, dentro de esas muestras. Sí, estamos en condiciones de detectar. También estaba en condiciones de detectar señal de cromosoma Y si aparecían las muestras analizadas. Sí, sí. Sin embargo, en esas muestras no apareció ADN masculino. Exacto. Esto se vio en la cuantificación ya. Perfecto. El proceso de cuantificación es... Bien, ya vamos, más adelante volvemos sobre eso, doctora. Bueno. No se me adelante. Uy. Bien, vamos ahora al resultado concreto de su informe. En el hisopado bucal A, fracción sobrenadante, se obtuvo un único perfil genético femenino compatible con... ¿Esto es correcto? Sí. Y lo mismo, para no hacerle una pregunta tras la otra que sea tan largo, lo mismo ocurrió con la fracción pellet del hisopado bucal A, lo mismo con la fracción sobrenadante del hisopado bucal B y lo mismo con la fracción pellet del hisopado bucal B. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Perfecto. En ninguna de esas fracciones se informó perfil genético de Tadeo Ascurra. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Tampoco se informó en ninguna de ellas un perfil genético de otro varón. ¿Es correcto? Sí, es correcto, ya me lo pregunto. Sí. No se lo pregunté. Sí. Sí lo pregunto. No, pero pueden ver el video, igual la retiro, no hay problema. En ninguna de estas muestras se informó, hoy le preguntaba si estaba en condiciones de detectarlo, ahora le estoy preguntando concretamente si informó la mezcla de ADN femenino y masculino. No informó en ninguno de ellos la mezcla de ADN femenino y masculino, ¿es correcto? No. Tampoco informó un perfil masculino parcial. No. Tampoco informó un marcador masculino aislado. No. Tampoco informó una señal positiva de cromosoma Y o una señal positiva o un indicador positivo de cromosoma Y. No. Tampoco se informó ningún haplotipo de cromosoma Y en los hisopados. Viene el micrófono, doctor. Tampoco Gracias. se informó ningún haplotipo de cromosoma Y en los hisopados. No. Le pregunto esto concretamente, luego volveré sobre esto. Tampoco se informaron trazas de ADN masculino en esos hisopados. No. Tampoco se informó ADN masculino en baja cantidad en esos hisopados. Se expresó de que no se obtuvo material genético masculino analizable. Por lo tanto, le tengo que repetir la pregunta, no se informó ni nada. ADN masculino en baja cantidad. Bien. Tampoco se informó ADN masculino degradado en esos hisopados. Objeción, señor juez. Entiendo que la testigo ya contestó esa pregunta. No, son todas preguntas diferentes. No voy a hacer lugar a la objeción porque lo que busca el señor defensor es que
entiendo yo, ¿qué implica decir que no había material genético detectable? ¿Qué incluye? ¿No? Y por otro lado, quiero aclararlo, la testigo hoy habló, cuando la fiscal le preguntaba de perfil genético masculino, estoy hablando de otros indicadores genéticos masculinos dentro del ADN. Por lo tanto, son cosas diferentes y tengo que preguntar. Adelante con la pregunta. Reitero la pregunta, ¿no informó ADN masculino degradado en ese informe? No. ¿No informó ADN masculino insuficiente para cotejo en ese informe? No. Tampoco informó, se detecta material masculino, del tipo que fuere, pero no se puede identificar en ese informe. No. Entonces, como conclusión de esto, y para que no quede ninguna ambigüedad, porque hoy a la fiscal le refirió otra cosa, su informe no detectó ADN masculino en los hisopados bucales. ¿Esto es correcto? Objeción, ya lo dijo. No, doctor. Hoy la fiscal... Dijo no hay analizable, perfil masculino analizable. Le estoy preguntando otra cosa. Es muy concreta la pregunta. No responda todavía. Sí. No introduje la palabra analizable. Le estoy preguntando, su informe no detectó ADN masculino en los hisopados bucales. Bien, responda a la pregunta. No. Bien. Entiendo y se lo hago en un combo de preguntas, si quieren objetenmela por compuesta, pero es para hacerlo más rápido. No detectó ADN de Ascurra, no detectó ADN de ningún varón y solo detectó ADN femenino compatible. ¿Es correcto? Sí, correcto. Bien. Vamos ahora sí a lo que refirió hoy de no analizable, y esto disculpe doctora, pero tengo que aclarar alguna terminología empleada por usted para que nos quede claro a todos, sobre todo a quienes somos abogados y no tenemos conocimiento sobre cuestiones bioquímicas y genéticas. En este informe usted consignó concretamente en relación con los resultados obtenidos de sus análisis de los hisopados bucales, la expresión, y corríjame si la digo mal, no se obtuvo material genético masculino analizable. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Pero con esta expresión usted no quiso decir que se encontró material genético masculino, pero no apto para cotejo. Es correcto. Tampoco quiso decir se detectó ADN masculino, pero no alcanzó para identificar a una persona. ¿Esto es correcto? Es correcto. Son los protocolos. Los protocolos que seguimos no está bien, doctora. Simplemente le pregunto porque vuelvo a lo mismo. Hoy se hizo mucho énfasis en que había ADN masculino y que no era cotejable, entonces quiero dejar en claro que no es eso lo que dice su informe. Tampoco quiso decir que se detectó un aportante masculino, pero no pudo interpretarse su aporte, ¿es correcto? Es correcto. Tampoco quiso decir que había cromosoma Y, pero no alcanzó para una comparación, ¿es correcto? ¿Es correcto? Es correcto. Tampoco quiso decir que había un perfil masculino parcial pero insuficiente, ¿es correcto? Sí, es correcto. Tampoco quiso decir que había una traza masculina pero inutilizable, ¿es correcto? No, no es correcto. Bueno, no importa, doctora. Lo que usted quiso consignar técnicamente, y para que no quede lugar a dudas, es que no hubo material genético masculino en esos hisopados. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. Entonces, según usted, ¿había material genético masculino en esos hisopados de acuerdo a sus análisis? No se obtuvo material genético analizable. Doctora, la cantidad no objeción. Lo único que está tratando de hacer es confundir al testigo en todo momento. De ninguna manera, doctor. Sí. Perdón. Doctor, además, una cuestión. Pero sí, por favor, bueno, diríjanse a mí, no discutan entre ustedes, les pido por favor, y no sé si hay alguna objeción a la pregunta, pues la estaba respondiendo a mí me gustaría, la testigo, porque le estaba respondiendo a la pregunta. ¿Hay alguna objeción a que responda esa pregunta? No, primero, solamente que se le permita responder la pregunta porque es una testigo experta. Está bien, el tema es el siguiente. La defensa, en el ejercicio que hace legítimamente de contraexamen, le pregunta lo que ella necesita para su teoría del caso. Si después la fiscalía o la defensa quiere aclarar esa cuestión para su teoría del caso, está en su derecho a hacerlo. Pero, digamos, lo que tratemos de no obstaculizar, ya que el defensor está haciendo un largo contraexamen
y para no, digamos, agobiar a la testigo y pueda dar cuenta de la respuesta que pueda decir, tratemos de que se responda, de no ser preguntas reiterativas. Entiendo que son cuestiones técnicas que nos exceden a nosotros los abogados y el defensor está queriendo señalar algunos puntos. Si no hay objeción a la... Sí hay objeción. Bien. Porque se la está intentando confundir en forma permanente, preguntándole los mismos de distintas formas. Doctor, ¿puedo aclarar? Bien, sí, adelante. Las preguntas lógicamente son bastante complejas. De hecho, para elaborarlas lo hice con la doctora Primarosa Chieri, que es una conocida genetista italo-argentina. Entonces, hay muchas cuestiones muy puntuales, muy concretas, que necesito conocer. Para un abogado quizás puede resultar exactamente igual que se diga había ADN masculino o que se diga había cromosoma Y. No son lo mismo. Que se diga había un cromosoma, había señal masculina o había un drop-off, o cuestiones así que nosotros no manejamos, pero son muy importantes para mi teoría del caso, y por eso le puedo asegurar que no hay ninguna pregunta reiterativa. Bien. Todas las preguntas que realizo, doctor, porque las tengo anotadas, bien, justamente porque me exceden ampliamente a mis capacidades de conocimiento bioquímico, no son reiterativas. Bien. ¿Alguna cuestión que usted quería mencionar en la Fiscalía? Bueno, no voy a hacer lugar a la objeción con esta aclaración. Son cuestiones técnicas que en todo caso la testigo podrá dar cuenta si ya lo dijo, si es reiterativa, o podrá, digamos, aportar la información concreta porque ella es la que sabe la respuesta. Así que no voy a hacer lugar a la objeción y hágala de nuevo para que pueda responder la testigo. La pregunta, doctora, es que usted refirió, no se encontró material masculino analizable. No se obtuvo material genético, masculino analizable, para usar exactamente sus palabras. Esto, lógicamente, a los abogados puede generarnos dudas y por eso estoy desarmando esa expresión para que se entienda qué quiso y qué no quiso decir. Cuando usted dijo que no se obtuvo material genético masculino analizable, de ninguna manera quiso decir, ya no recuerdo en qué pregunta estaba, de ninguna manera quiso decir, detecté material genético masculino, pero este no era analizable. No, la expresión, si me permiten, ¿la puedo explicar yo? A la expresión. Por favor. Adelante, bueno, acá no. Bien, perfecto. No se obtuvo material genético masculino analizable significa que había insuficiente cantidad o baja calidad del ADN masculino por el cual no se pudo alcanzar la cantidad necesaria requerida para poder obtener un perfil genético. No estamos diciendo que no hay material genético, estamos diciendo que es no material genético masculino analizable, es decir, que la cantidad de ADN no fue suficiente para poder alcanzar un perfil genético. Doctora, no fue suficiente o en cantidad doctora, o en calidad. Gracias. Eso lo expliqué hoy. Sí. Hoy de nuevo lo mismo porque no está respondiendo a la pregunta. Usted está partiendo de la hipótesis de que había un ADN masculino, ¿es correcto? Había semen en el hisopado. Doctora, le vuelvo a preguntar lo mismo. Yo estoy hablando de su informe genético. Según su informe genético y las comprobaciones que usted pudo hacer, ¿había algún indicador de ADN masculino? No. Gracias, doctora. No, de nada. Bueno, continuemos. Gracias. Recién al responder las preguntas de la Fiscalía y ahora en su explicación posterior, usted refirió, incluso ahora en esta respuesta previa, dos cuestiones de gradación y cantidad insuficiente. ¿Es correcto? Sí. Bien. De hecho, esa misma explicación usted la dio previamente a esta audiencia también, ¿es correcto? Si no recuerda, le puedo exhibir, lo hacemos más rápido. La forma
Toma, querido, tranquilízate. Bueno, a ver, le voy a llamar un segundito, hacemos... Sí, no, esto es insoportable. Hacemos un cuarto Yo ya no intermedio, aguanto. vengan las partes. No te rías, Bueno, bueno. continuamente y haciendo Bueno, señas. bien. Bueno, vamos. Sí, vamos a sacar la testigo un poquito ahí, así retomamos. ¿Estamos? Bueno, retomamos luego el cuarto intermedio. Le pido disculpas a la testigo. Tuvimos que aclarar algunas cuestiones. Va a seguir el contrainterrogatorio del doctor Vanegas. Usted responda a las preguntas que le haga tal como se las pide. Si no sabe, etcétera. Responde lo que le parezca. Después la contraparte le pueden seguir preguntando desde su teoría del caso las preguntas que estime que tengan que ver con la información que introduce el doctor ahora. ¿Sabe? Bien, perfecto. Bien. Ahora le va a exhibir una declaración previa. ¿Puede ser, doctor, eso? Sí. Una declaración previa que usted hizo en el MPA para, no sé si refrescar memoria o para mostrar contradicción. A ver. No hay problema. Bien. ¿El micrófono hay para el doctor? Ahí, sí. Ahí. El otro no se mueve. Ahí está. Puede usar el otro también, ese se puede mover. ¿Qué parte quiere que lea, doctor? Ahí está. No, simplemente le había preguntado hoy, doctora, si con anterioridad a este juicio también había brindado esa explicación respecto a degradación y poca cantidad de ADN. Y usted no lo recordaba, por eso le estoy exhibiendo un mail que entiendo que dirigió usted al doctor Broggi. ¿Es Sí, correcto? sí, es correcto. Bien. Permiso, lo retiro. ¿Ya lo pudo ver? Sí. Mire bien la fecha porque le voy a preguntar también, A ver. por las dudas. Este es el quiz de este caso, que no lo recuerdo yo ahora. No recuerdo yo tampoco. 3242-9. 3242-9. Sí, Sí, está perfecto. gracias. No, de nada. Bien, para que quede claro entonces, en fecha 6 de marzo brindó estas mismas aclaraciones en relación con la degradación de ADN y cantidad insuficiente. Entonces, doctora, tanto por escrito como hoy en el juicio, la explicación que sostuvo siempre fue la misma, degradación o cantidad insuficiente de ADN, ¿es correcto? Sí, correcto. Ahora bien, degradación y cantidad insuficiente de ADN son explicaciones posibles en abstracto, ¿es correcto? Sí, es correcto. Pero que algo sea posible en abstracto no significa que haya ocurrido en esta muestra concreta, ¿es correcto? Sí, Para sostener Perdón. que ocurrió en esta muestra concreta, habría que comprobarlo en esta muestra concreta, ¿es correcto? en esta muestra concreta se comprobó. Están los registros de cuantificación que definen la cantidad de ADN que hay, que es la nada misma, y si está degradado o no. Si Usted, quiere, entonces, se lo puedo hasta explicar si necesita. Mostramos el registro y le puedo explicar lo que significa la PCR real time y los valores que arroja sobre cantidades de ADN y las cantidades de ADN total, ADN masculino, la relación entre el ADN total y el masculino, la degradación, si hay degradación, y todos los índices y lo que significan cada uno de esos índices. Eso está comprobado. Por eso nosotros informamos. ¿Usted entonces acá detectó ADN masculino degradado? Nosotros no encontramos material genético analizable por baja cantidad, más que por degradación. Pero todo suma, porque el ADN cuando se degrada, se rompe y como tal no se detecta. Entonces también es una forma de poca cantidad. Doctora, para que Cantidad quede claro entonces, ¿usted encontró cantidad insuficiente de ADN masculino? Exactamente. ¿Puede decir que en estas muestras había entonces ADN masculino, de acuerdo a sus estudios genéticos? No se obtuvo material genético analizable, que no es lo mismo. Doctor, vamos a estar hasta las 6 de la tarde si la doctora contesta una pregunta luego de un momento y al rato me da una respuesta diferente. Hoy le pregunté claramente si encontró ADN masculino y respondió que no lo había encontrado. Le pregunté también si esto que sostiene de
que era insuficiente el ADN, presuponía que había un ADN. Entiendo que dijo que sí, que para decir que una cantidad de algo es insuficiente, tiene que presuponer que ese algo existe, ¿es correcto? Es correcto. Bien. De acuerdo a sus estudios genéticos realizados en este caso, ¿usted encontró ADN masculino, sea parcial, entero, cromosoma Y, lo que fuere? No. Gracias, doctora. Usted comprobó, no si puede ser, comprobó en sus análisis de ADN degradación de ADN masculino en los hisopados analizados. No. Es decir, no detectó que haya ADN masculino y luego verificó que estaba degradado ese ADN. ¿Es correcto? De nuevo, por favor. Usted no detectó ADN masculino y luego verificó que ese ADN estaba degradado. No, no. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, ¿eh? Sí. Vamos ahora al otro factor que usted atribuyó, la cantidad insuficiente. Ujú. Usted no midió una cantidad insuficiente de ADN en esta muestra. Sí, se midió. Entonces usted, tengo que volver a la misma pregunta de hoy, ¿encontró ADN masculino y ese ADN resultaba insuficiente? Sí. ¿Encontró ADN masculino en estas muestras? En el análisis genético realizado por usted, doctora, no sé cómo formularle la pregunta de otra forma. Claro, por eso. ¿Usted me permite que yo le explique? No. No. En el análisis genético realizado por usted, ¿encontró ADN masculino? Perdón que es reiterativa, pero necesito que me lo vuelva a repetir porque a la respuesta siguiente me cambia la explicación, doctora. No. No encontró ADN masculino. Entonces, no detectó una cantidad insuficiente de ADN masculino, sino que directamente no detectó ADN masculino. ¿Es correcto? Ahí está la diferencia. Si me permiten, lo puedo explicar. No me dejan explicarlo. A ver, explíquelo, doctor, y entonces luego lo vuelvo a parece que preguntar. la que está No, no. respondiendo incoherentemente soy yo. Perfecto. Y no es Bien, a los así. No, no, fines la de que que explique. ya el testimonio finalice, porque si no se va a Sí, hacer sí, que eterno, explique. explique su razón y después usted podrá hacer las Por valoraciones supuesto. que quiere y las partes también podrán Por hacer las supuesto. valoraciones que quieren. Adelante, doctora. Bueno, gracias. Se hace la extracción, en la primera etapa, extracción y purificación de ese ADN. Después se lo cuantifica. Cuando cuantificamos el ADN, podemos saber si hay ADN masculino y cuánto. Cuando nosotros encontramos, en este caso puntualmente, comprobamos que había baja cantidad de masculino, prácticamente nula. No se iba a poder obtener un perfil genético. Entonces usted me pregunta, ¿hay ADN masculino? Y yo les digo que no, porque no hay un perfil genético, porque no se pudo identificar a nadie, porque no hay perfil genético. No hay perfil genético porque no hay ADN. ¿Por qué no hay ADN? Porque no fue suficiente. O sea, ¿por qué no hubo un perfil genético? Porque el ADN no era suficiente. Si hubiera habido más cantidad de ADN, hubiéramos recuperado un material masculino analizable, se hubiera Está bien, gracias. obtenido un perfil genético. Gracias. Doctora, Entonces, le pregunto nuevamente, para sostener usted que había material genético masculino, ¿qué en su informe concretamente, dónde está indicado que había cualquier tipo? No le estoy hablando de un perfil, doctora. Sé que un perfil Está es bien. distinto a un cromosoma, que es distinto a una señal, etcétera. Entonces le estoy preguntando si en su informe usted consignó que se había encontrado cualquier señal de ADN masculino. No, eso no lo consignamos. Ponemos esa expresión que no se obtuvo material genético analizable. Definitivamente, si bien cuantificamos, sabemos que no hay suficiente cantidad, se informa directamente que no hay material genético masculino analizable, porque no se va a llegar a ningún lado, no se va a obtener ningún tipo de perfil. No hay masculino analizable. De la forma esa más, es la respuesta. Bien, de la forma más técnica posible,
que sea necesaria incluso para aclarar esto. ¿Qué indicador de ADN masculino encontró usted en estas muestras? Ninguno. Gracias, doctora. Bien. Un segundo, por favor. ¿Sí? Y quiero volver ahora a un punto que nos tuvimos que desviar recién con las preguntas, que es que usted en su informe, usted remite su informe original y la Fiscalía, ante esta cuestión que le resulta llamativa, que había espermatozoides y no había ADN positivo, le pide al Servicio de Genética Forense una ampliación de esta información. Y en esa solicitud la fiscal a cargo preguntaba en sustancia cómo era posible que, habiéndose informado cabezas de espermatozoides, el fiscal, perdón, era el doctor Broggi, habiéndose informado cabezas de espermatozoide y PSA positivo, no hubiera material genético masculino. Es decir, le pedían una explicación de esta contradicción, o como quiera llamarse, o este resultado disonante, como quiera llamarlo, entre los servicios de química, biológica y genética. ¿Recuerda usted esta solicitud por parte del fiscal Broggi? Sí. Bien. Y según usted explicó hace un rato, entonces, mencionó las mismas dos hipótesis que hoy, degradación de ADN y cantidad insuficiente de ADN. Ahora bien, usted en esas hipótesis posibles no mencionó la hipótesis de error de observación microscópica, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bien. Porque no mencionó tampoco la hipótesis de error de montaje del preparado, ¿es correcto? No. No mencionó tampoco la hipótesis de contaminación del preparado microscópico, ¿es correcto? No, no se menciona porque no No mencionó tampoco la hipótesis de error de rotulado, ¿es correcto? Es correcto. No mencionó tampoco la hipótesis de intercambio o confusión de muestras, ¿es correcto? Es correcto. No mencionó la hipótesis de problema de trazabilidad interna, ¿es correcto? Es correcto. No mencionó la hipótesis de error administrativo, ¿es correcto? Es correcto. No mencionó la hipótesis de error de transcripción del informe bioquímico, ¿es correcto? Es correcto. Doctor, hoy usted No se me consultó refirió... eso, aclaro. Perfecto. La consulta Usted... fue diferente. La respuesta que di es una respuesta acorde a la pregunta que me hizo el fiscal doctor Broggi en su momento, que era una pregunta técnica. Bien, gracias por la aclaración, doctora. Bien. El fiscal a usted específicamente le pidió que explique cómo es posible, cuál o cuáles podrían ser las razones científicas de que, habiéndose obtenido muestras de semen, se observan cabezas de espermatozoides, como así también la presencia de PSA positivo en los hisopados realizados a la víctima, en las conclusiones finales se determine hoy que no hay material genético. ¿Mencionó el fiscal en ese pedido entonces la degradación o cantidad insuficiente? Claro, porque pregunta las razones ¿Mencionó o no mencionó? científicas. Bien, hablando de ciencia y ligándolo con lo que usted refería hoy, ¿conoce las normas qué es el ISO? ¿Las normas ISO? Sí, en realidad el organismo, el ISO, pero sí, las normas, el ISO. ¿Conoce lo que es? Sí, las Bien. normas internacionales de calidad. Muy bien. ¿Conoce lo que es el brain-to-brain loop? No, si lo veo escrito te digo, porque Bien, la el pronunciación bucle- es muy diferente. Ajá. No Brain está- to brain loop, si quiere, para ser más preciso en la pronunciación. Se lo digo en inglés porque es como están las normas ISO, pero el bucle, Doctor, si lo puede el bucle cerebro-cerebro, Doctor, si lo puede deletrear, así Sí. lo puede responder la... BRAIN-TO-BRAIN-LOOP. Ah, sí, ya sé cuál es. Bien, El cíclope de... sí. bien. Ujú. En relación con este ciclo, doctora, que de hecho es descrito por las normas ISO, Ujú. elaborado por George Lambert,
o como sea, disculpe que mi pronunciación está bastante mala. Las operaciones fallidas durante cualquiera de las fases, tanto preanalíticas o analíticas, de una acción planificada que no se completan en la forma prevista, o que se utiliza un plan incorrecto, o que tienen algún tipo de error humano, pueden incidir en los resultados finales de una muestra. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. Bien. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los protocolos que usted misma mencionó, y teniendo en cuenta que, según estos mismos protocolos, el margen de error humano asciende hasta aproximadamente entre el 1,4 y el 2,3, dependiendo de la fuente que se tome, una posible explicación razonable a estos resultados eran justamente los que mencioné: hipótesis de intercambio o confusión de muestras, hipótesis de problema de trazabilidad interna, etcétera. ¿Es correcto? Eso es correcto desde la teoría, pero en la práctica nosotros lo implementamos, tenemos un Bien, sistema gracias, de doctora. calidad Es correcto, entonces, que de la chequeamos teoría. cada resultado, se verifica, se vuelve paso atrás por ese mismo ciclo que es de Bien, actuar. ya contestó. Bien, Su laboratorio estimo que trabaja, como usted misma refirió, con normas y estándares internacionales. ¿Esto sí, es correcto? Sí, es así. Bien, ¿cómo trabajan los... Un segundo, por favor. ¿Cómo trabajan los laboratorios en los cuales fueron auditados justamente por el ISO para determinar sobre 67.438 muestras que un 2% de esas muestras aproximadamente tenían errores debidos a error humano? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es decir, que cumplimentar adecuadamente las normas ISO, las normas IRAM, etcétera, no exime del error humano. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Debido a que no somos infalibles. ¿Es correcto? Es así. Bien. Tal cual. Doctora, le consulto. Su ampliación, tanto al momento de responder el informe como la que hizo hoy, informó solo hipótesis que resultaban idóneas para mantener como válido el hallazgo bioquímico de la doctora Buniva. ¿Es correcto? Sí, Porque la degradación presupone que haya material masculino y que luego éste se haya degradado. ¿Es correcto? sí, Porque la cantidad insuficiente presupone que había material masculino, pero en una cantidad por debajo del umbral. ¿Esto es correcto? sí, En cambio, la hipótesis de error de observación microscópica pondría en duda el hallazgo mismo de la doctora Buniva. ¿Es correcto? sí, es correcto, hipotéticamente. La hipótesis, sí, por eso introduje la pregunta, y en esta también, la hipótesis de error de rotulado pondría en duda la trazabilidad de la muestra dentro del laboratorio. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. La hipótesis de error administrativo pondría en duda la confiabilidad del informe bioquímico. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La hipótesis de intercambio de muestras pondría en duda la correspondencia entre muestra y resultado. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces, la respuesta escrita que usted brindó el 6 de marzo de 2025 y la que brindó hoy aquí, dejó afuera específicamente las hipótesis que podían comprometer el hallazgo bioquímico previo. ¿Es correcto? Repito, me basé únicamente Es en una los pregunta- tecnicismos. Bien, Sí. es correcto. Gracias, doctora. No más preguntas. Bien, un segundito. Doctora, ¿necesita, si van a hacer uso del redirecto, Es rápido. pero necesita descansar algo? No, no hay Si problema, no, un poquito de agua. Un poco sí, de agua, posible. sí, vamos Gracias. También la querella va a ser también uso del redirecto. Dependiendo. Bueno, perfecto. Un segundito, vamos a esperar que Gracias. se hizo largo, por eso le pregunto. ¿No necesita descanso? No, no. Bien, perfecto. Adelante, doctora. Sí. Le consulto, si la doctora Buniva no hubiera podido determinar la existencia de esperma, ¿usted hubiera podido realizar su informe o era necesario que lo hiciera? Es importante que se haga el análisis del fluido para poder aplicar los métodos que se utilizan para ese tipo de fluidos.
Por eso el análisis, el método de extracción diferencial, esto de sobrenadante con pellet, es justamente para eso, porque sabíamos que hay semen, o sea, Por es eso necesario necesitaban el tener, semen. hay que tener un resultado preliminar positivo para poder iniciar los análisis de cotejo, sí. Claro, si no me daba resultado de nada, no hacían los exámenes. No se hacían. Perfecto. ¿Es habitual, conforme a su experiencia, que no obstante que aparezca la presencia de semen, no se pueda determinar genéticamente a quién corresponde? En mi experiencia hemos tenido distintos tipos de situaciones. No es la primera vez, hay muchas veces que hemos tenido la determinación de un fluido biológico positivo y que después no se ha podido recuperar un perfil genético. Sí, es En habitual. todos los años que usted estuvo en el laboratorio de bioquímica y también en el CONICET, ¿pudieron determinar qué margen de error humano existía en todas las actividades que ustedes llevaban a cabo? El error humano es cuando se implementa un sistema de calidad en este círculo de hacer y revisar lo que uno hace y tomar distintos puntos de control, se llaman checkpoints dentro de un proceso de analítico. Cuando además hay una revisión por otro analista, el error humano baja muchísimo. Yo no puedo decir que no hemos tenido y cometido algún error de tipo administrativo, pero siempre justamente por ese ciclo, que es el de hacer y revisar, es que nos hemos dado cuenta y hemos resuelto. Quizás habrá sido un número equivocado de un código de una muestra, pero nunca en la etapa analítica. En la etapa analítica es muy prolijo, muy sistemático, está todo estandarizado, protocolizado y además distintos analistas hacen, ni siquiera se genera un vicio analítico porque siempre es la misma persona la que hace los mismos casos, porque son distintos analistas para mantener la imparcialidad, para mantener la objetividad y seguir esos protocolos de manera independiente de quien lo realice, para que salga el informe, o sea, los resultados sean válidos efectivamente. Después de errores administrativos, el error humano que hemos tenido a lo largo del tiempo, ya voy a contestar bien la pregunta, ha sido muy, pero muy bajo y en entornos de tipo más administrativos, porque intervienen otras personas, no el analista. ¿Y qué sería Ahora, administrativo? Administrativo que tiene que ver con la mesa de entrada del laboratorio, que en vez de darle un nombre le puso otro nombre, entonces ese error se arrastra porque no se chequea quizás con el legajo, hay veces que las cadenas de custodia vienen escritas de una manera distinta, son de ese tipo de errores, pero analíticamente, en el proceso analítico, o sea, cuando la muestra ingresa al laboratorio y un analista inicia el análisis y el procedimiento, así como hay situaciones y hay casos en los que se invita a quien quiera venir a presenciarlos, lo puede venir a presenciar, el que lo presencia está de acuerdo con el proceso, una vez que se inicia ahí es muy difícil porque tenemos codificado registros y toda la trazabilidad, como les decía, está regida por protocolos. Ahora, mi experiencia en CONICET desde muchos años, perdón que quiero responder, me fui y no le respondí la pregunta, el error humano en tantos años son de tipo administrativos y hemos tenido una tasa de, no recuerdo exactamente, pero en tantos casos, no sé, debe ser o representar el 1%, el 2% es la nada frente a la cantidad de casos y en años, ¿no?, que uno va teniendo. Perfecto. Cuando usted hizo referencia que cuando le contesta al doctor Groschi no hizo referencia al error de montaje, de preparado y todas las cuestiones, ¿por qué no hizo referencia a eso? No hago referencia a eso porque la pregunta fue muy técnica. ¿Qué puede verse científicamente? Científicamente es en este hipotético mundo, digamos, de la bibliografía y de toda la experiencia o casuística que uno tiene, ¿sí? No hice referencia a otra cosa porque era esa la pregunta puntual, pero además porque si bien lo demás puede llegar a existir, en nuestros procedimientos es muy
poco probable que sea alguna otra cosa. Por supuesto que en el mundo de lo hipotético también está, pero no son cuestiones científicas por las que yo tenía que responder, porque entonces me pongo a escribir un libro en esa respuesta. Yo no le puedo responder a un fiscal que está necesitando saber, porque cree que hay una incoherencia, cuando no hay incoherencia, es totalmente coherente que haya semen y que no haya ADN, explicarle todos los errores y de todas las normas que dicen de todos los errores que puede existir, de todas las cuestiones estaba necesitando entender básicamente y científicamente, con las limitaciones que tenemos respecto de los tecnicismos, concretamente a qué puede deberse. Era una explicación rápida y sencilla para poder entenderlo, porque sabemos que cualquier otra explicación se puede dar en esta audiencia, puede darse en otras audiencias y si es por ampliar la información. Muchas gracias. No sé si responde. Bueno. Bien, ¿la querella va a ser? Sí, Bueno, muy breve nomás. adelante, querella. ¿Usted recuerda cuál fue el requerimiento específico que recibió para hacer esta pericia? El requerimiento específico para hacer esta Si lo pericia. recuerda. Si no, Objeción, no es algo que haya surgido del redirecto. Bien, sí, tiene que ser vinculado con la información que introdujo Perdón, del contrainterrogatorio. Sí, la pregunta tiene que estar vinculada con información que haya incorporado ahí. Fue largo, ya bien, es difícil. muy sí. brevemente hoy, bueno, ante una pregunta que le hizo la defensa, usted habló de una baja cantidad de ADN masculino y habló también de protocolos. ¿Podría explicar un poquito eso? Bien, sí. La etapa de cuantificación es, en estos casos, la clave. Nosotros hacemos la extracción, siempre el análisis se hace sobre muestras dubitadas que arrojaron un resultado positivo en los análisis preliminares, porque tenemos que saber de arranque que hay un fluido, qué fluido es, y no podemos saber las cantidades ni nada, pero saber que hay un fluido. Yo no le voy a hacer con lo que implica, con lo caro, lo costoso y demás, hacerle a un vaso un análisis de ADN por las dudas. No, si yo sé que acá hay células epiteliales de alguien que lo tocó y con eso mató a alguien, bueno, voy a intentar ver si tengo extraer el ADN de ahí. Se extrae el ADN, dije, y se purifica. Una vez purificado pasa a la instancia de cuantificación. En la etapa de cuantificación es donde a través del método de una metodología que se llama Real Time PCR, se pueden saber qué cantidad de copias de ADN hay en una muestra. Y eso ya nos da una idea de cómo tenemos que trabajar después, porque los protocolos hablan de métodos para muestras con low copy number, que sería bajo contenido de copias de ADN, o los protocolos que hablan de muestras con ADN en cantidad suficiente. Entonces, para poder utilizar uno u otro protocolo, que todo el objetivo es la recuperación de ADN, de un perfil genético, es que se hace la cuantificación. En la cuantificación, entonces, podemos obtener valores de ADN total, valores, arroja también resultados de cuánto ADN masculino hay, además nos arroja resultados sobre qué probabilidad de degradación hay y cuánta degradación, y una relación también entre el masculino y la degradación y el total y la degradación. Esto es justamente para saber cuánto ADN tengo, qué cantidad y qué calidad, porque estas son las cuestiones críticas para llegar a un resultado, a un perfil genético en cuestiones de análisis de ADN. Cantidad y calidad. Hay un mínimo en cantidad y una calidad que tiene que ser buena, no puede haber ADN degradado. Entonces, esa metodología de cuantificación permite conocer esos parámetros de cómo que es sacarle una radiografía al ADN que tengo y saber si tengo poco, mucho y cómo tengo que proceder de ahí en adelante. Entonces, en este caso, el ADN masculino arrojó valores por debajo del valor mínimo requerido para amplificar y para obtener un perfil genético. Por eso se le dice que no se obtuvo material genético masculino analizable, porque no se va a poder obtener un perfil genético.
ni con un método ni con el otro se podría lograr un perfil genético. Está por debajo del umbral. Es 0,1 nanogramo por microlitro la cantidad de ADN que se necesita para poder obtener un perfil genético. Y en este caso estábamos hablando de 0,0028 nanogramos por litro en el hisopo A, y en el hisopo B estábamos en 0,008 nanogramos por litro. Entonces, es una cantidad súper insuficiente, no se puede, por más que quiera avanzar, obtener un perfil. Entonces, esas cantidades hacen que uno no pueda recuperar un perfil y al no tener un perfil no poderlo cotejar. No es ni perfil no cotejable, no es ni perfil degradado. No tenemos por qué dar toda esa explicación. Con el proceso de la cuantificación, nosotros ya sabemos dónde estamos parados en cuanto a lo que es el ADN. Y era lógico que en el hisopado bucal se encontrara en casi todas las fracciones material de porque el hisopado era un hisopado bucal, donde abundan las células epiteliales y el perfil de ella seguramente iba a invadir todas las fracciones. Pero masculino, analizable, no había. No sé si respondí. Fue muy clara, doctora. Muchísimas gracias. No hay más preguntas. Gracias. Bien, la defensa tiene siempre la última palabra. Sí, por favor. Una única pregunta, doctora. Usted refirió que se le habían solicitado explicaciones científicas y que por eso no consignó estas otras cuestiones referidas a márgenes de error. ¿Es correcto? Sí. Esto ante la pregunta que le realizó la fiscal. Y también refirió que ha declarado en muchos juicios, por lo tanto entiendo que sabe que, de hecho, uno de los criterios para tener en cuenta una prueba científica es que se conozcan sus márgenes de error conforme al protocolo Dauber. Quizás lo ha escuchado siendo perito, ¿es correcto? Sí, es correcto. O sea que el margen de error es algo que necesariamente se tiene que tener en cuenta al brindar una explicación científica, ¿es correcto? Es correcto. No más preguntas, su señoría. Bien, ahora sí, muchas gracias por la paciencia, gracias por su aporte, queda liberada. Gracias a ustedes, que tengan buen día.